Ok, entonces estamos listos, yo creo. Isidro, bienvenido, buenas tardes. Bueno, ya estamos al aire, sí, ya estamos al aire. Entonces, buenas noches o buenas tardes, bienvenidos a todos a esta clase de identificación espiritual. Me hacían la pregunta ahorita qué clase es esta, o cuál número de clase es, y les decía yo que esta es la clase 9 de 10, nos falta una clase para terminar esta serie de identificación espiritual dentro eh, el- la serie de cursos del Discipulado 1. Pronto en las primeras clases yo les hablé un poquito de eso. Eh, en esta primera serie de cursos presenciales se llaman Discipulado 1. Tenemos 13 cursos, 12 de ellos se pueden tomar en cualquier orden y el último es el que, digamos, el único requisito es que sea ese el último, es el discípulo hace discípulos. Entonces, están todos invitados, ya sea para los que están cerca a terminar 12 clases o los que están empezando a seguir participando en este proceso de formación. Entonces, vamos a, vamos a arrancar con oración el día de hoy. Eh, Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Más bien, a través de nuestras confesiones, proclamemos y protejamos claramente su verdad contra todos aquellos que pervienten la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, oramos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema que lo mencionan en el título de la clase como protegiendo la verdad. Entonces, de nuevo, el propósito de este curso, ya casi terminamos, estamos al final, nos falta una clase más, es presentarles diferentes identidades espirituales que existen en el cristianismo el día de hoy y dejarles claros cuál es la identidad espiritual que nos representa a nosotros, Academia Cristo, que es una entidad luterana confesional. Eh, Al final, lo único que queremos es que ustedes tengan la posibilidad de examinar por ustedes mismos usando la Biblia cuál es su identidad espiritual y cuál es esa que los hace sentir cómodos alrededor de la palabra de Dios. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir qué es una iglesia confesional. Vamos a identificar cómo la confesión protege y promueve la doctrina sana. Y vamos a hacer una lista de los escritos confesionales que tenemos aquí en Academia Cristo en la Iglesia Luterana. Entonces, digamos que vamos a arrancar. Veo que Isidro está tratando de entrar, pero no ha podido. Vamos a ver cómo seguimos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que el video que ustedes vieron y voy a hacer unas preguntas al respecto para que puedan participar. Hoy que estamos todavía poquitos, entonces va a ser tal vez más fácil participar. Entonces, Academia Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién se anima? Buenas noches, pastor. ¿Cómo Buenas, está? Isidro, ¿cómo está? Eh, Mira, yo a lo que voy estudiando en la iglesia academia cristiana, nos identificamos como la iglesia confesional, aunque algunas veces nos identificamos como la iglesia evangélica confesional luterana. Nos identificamos con eso, ¿viste? Confesamos nuestro pecado directamente al Señor Jesús. Ok.
No En nos este, confesamos, no nos confesamos a los hombres, aunque nos dicen la palabra también para que nos pueda, podamos confesarnos unos a los otros, ¿no? Pero aunque confesión, digamos que confesión efectivamente es también una excepción en particular para hablar de reconocer mis pecados. En este caso en particular, la palabra confesional tiene que ver con, alguien dice Ángela en el chat, una confesión de fe. Sí, es una declaración. Es básicamente cuando hablamos de iglesias confesionales, no hablamos de cómo confesamos nuestros pecados, sino hablamos más bien de que esa palabra eh, se refiere a confesar más bien lo que es nuestra fe. Entonces, aquí dice un ejemplo, dice la palabra confesar se usa de la misma manera que se usa en Romanos 10:19. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, es declarar lo que yo sé, declarar mi fe es ser una iglesia confesional, que declaramos nuestra fe como tal. En este versículo, confesar significa profesar públicamente, o sea, que lo declaramos al exterior, se lo decimos a todos, qué es lo que creemos, qué es lo que nosotros creemos al respecto a Dios. Eso es ser una iglesia confesional, ¿ok? Las confesiones o los escritos confesionales son declaraciones públicas de lo que una iglesia cree o un grupo de iglesias cree y por qué. O sea, es un manifiesto donde una persona puede leer qué es lo que la iglesia cree. Y eso es, de alguna forma vamos a ver más adelante, que es muy importante para el beneficio como tal de la fe. Las iglesias confesionales son iglesias que han escrito y se adhieren a tales declaraciones de fe. O sea, existe un escrito donde ellos declaran la fe y están ah, pegadas a ese escrito, están sujetas a ese escrito. ¿Cuál es el propósito importante que tienen esos escritos confesionales? Eso que declaran las iglesias de su fe. Digamos que la primera respuesta nos lleva, a esta pregunta nos lleva a la clase número 2. Sí, dígame. Te pregunta cuál es el propósito. Sí, ¿cuál es el propósito importante de los escritos convencionales? El pastor Henry decía eso en el video, si se acuerdan. Que había dos propósitos particulares. Bueno, vamos a revelar las respuestas entonces. Como sabemos, existen diferentes métodos para interpretar la Biblia, ¿sí? En diferentes denominaciones, los hemos visto, ¿sí? Adventistas, hemos visto los pentecostales, hemos visto las iglesias reformadas, la iglesia luterana, la iglesia católica en general, ¿sí? La iglesia católica, entre comillas, entre los paréntesis puse yo obras, doctrinas adicionales, es lo que los caracteriza. Las iglesias protestantes las caracteriza el humanismo, la razón, el uso de la razón humana para entender lo que dice la Biblia. Es una forma de interpretar la Biblia. Lo que no entienda lo relleno con mi razón. Y en la iglesia católica lo que yo quiera es lo que vale porque también es válido como la Biblia, lo que hace el Papa. En la iglesia luterana tenemos las tres olas, solamente gracia, por la gracia de Dios, que tenemos la fe y la palabra declarada del Señor. Entonces, fe, gracia y la palabra. Todas las iglesias cristianas y algunas sectas reclaman que la Biblia es la máxima autoridad. Todo el mundo, uno se pone a ver diferentes iglesias, dicen que la Biblia es aceptada por ellos. La diferencia está en cómo cada una interpreta la Biblia. Entonces, pero como ya les comentaba, hemos visto en las secciones anteriores, hay varias interpretaciones de la Biblia y hay una serie de doctrinas diferentes, como el bautismo, la Santa Cena, la segunda venida de Jesucristo, que veíamos la vez pasada, y solo esto por decir algunas, ¿no? Eso tiene que ver con esas diferencias específicas a qué es lo que cada iglesia cree. ¿Qué es lo que cada iglesia cree? Espérate que aquí están entrando todavía, un momentico. Eh, Entonces, digamos que el propósito de los escritos confesionales es mostrar
con precisión lo que cree cada iglesia y por qué lo cree, ¿ok? Esa parte es clave en ese sentido. Es importante ver eh, qué creen las iglesias. Entonces, nuestros escritos confesionales, o sea, los de Academia de Cristo, están diseñados para promover verdad y proteger el evangelio de las falsas doctrinas. Eso es básicamente para lo cual han sido diseñados para defender lo que dice la Biblia. Promueven verdad explicando claramente a todos los miembros, como al mundo exterior, lo que creemos y por qué. ¿Sí? Y lo siguiente es, protegen la verdad al identificar cuál es la interpretación correcta de las escrituras. Nos ayudan a identificar y evitar malas interpretaciones y falsas enseñanzas que prevalecen en otras iglesias. O sea, cuando no aclaramos nuestros puntos confesionales de fe, esto puede generar confusiones y que otras interpretaciones diferentes lleguen también a dominar. Vamos a ver un poquito qué es esto. Los primeros escritos confesionales son los que ustedes han visto antes. Bienvenido Isidro. Creo que también vi a alguien más batallando, pero se cayó. Y que Lorena estaba también. Entonces, ¿cuáles son los primeros escritos confesionales? El primero, el credo apostólico. Ustedes lo han escuchado, me imagino. El segundo, el credo niceno. El tercero, el credo atanasiano. Cada una de estas confesiones de fe fueron diseñadas en la iglesia primitiva para combatir diferentes, digamos, creencias o doctrinas ajenas realmente a la iglesia, a la Biblia. Estos credos son conocidos como los credos ecuménicos, porque son aceptados por la mayor parte de las iglesias cristianas. Hay algunas iglesias protestantes que dicen que los credos no son válidos porque son católicos o muy católicos. Si nos acordamos de cómo nosotros estudiamos, todo lo que nos dicen es a través de la Biblia. Entonces, ¿por qué la Iglesia Luterana acepta los tres credos que también la Iglesia Católica acepta y otras iglesias aceptan? Porque los tres credos son un buen resumen de lo que la Biblia dice y no la está contradiciendo. Luego son bíblicos y por ser bíblicos los aceptamos. No los rechazamos por ser católicos o porque los usan los católicos o porque los usan los protestantes. Simplemente miramos qué es lo importante, que lo importante es que sean bíblicos, que no contradigan la Biblia. Eso es para nosotros lo más importante. ¿Por qué? Porque una de nuestras solas, que es la palabra, es la que nosotros queremos ver que sea respetada todo el tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, Jesús nos advirtió que iban a venir varios falsos maestros en la iglesia en los últimos días. Y esas palabras podemos ver, vemos la necesidad y la utilidad de escritos confesionales. Entonces, ¿quién quiere leer Mateo 7, 15, 17, 20? A ver, ¿quién quiere leer ese pedacito? Buenas tardes. A ver, Leonarda, por favor. Buenas tardes. Bienvenida. Sí, Mateo 7:15 dice, hasta el 20, ¿verdad? No, Es solo ese. 17, 15 y el 20. El 20 está, digamos que es separadito. Ahí lo Ajá, puse yo bueno, en la primera. dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Amén. Muchas gracias, Leonarda. Muchas gracias. Entonces, digamos que aquí en esta parte Jesús nos hace una advertencia y también nos da una clave de cómo descubrir quiénes son falsos profetas. No todos los falsos profetas se dan cuenta de que son falsos maestros. Digamos, es una cosa difícil.
a veces de creer. Mucha gente lo hace sin querer. Sin embargo, no todos los falsos maestros tienen la intención de mentir y destruir la fe de las personas. Sin embargo, Jesús todavía llama a todo el mundo lobos, porque quieran o no, sus mentiras dañan la fe de la gente. O sea, a pesar de que no haya intenciones de dañar, a pesar de que posiblemente sus intenciones sean buenas o que no sepan que están haciendo mal, están dañando la fe de las personas. Cuando se meten doctrinas que no son bíblicas, ¿sí? Como las obras para salvación de los pecados, que es una doctrina muy común en muchas de las iglesias católica, protestante, que llevan esa doctrina digamos que a la práctica. ¿Por qué son difíciles por qué son difíciles de reconocerse como Jesús? Porque vienen disfrazados de ovejas, dice. O sea, vienen, se muestran como si fueran muy cristianos, tienen vidas piadosas hacia el exterior, son personas que se ven de una manera diferente. Entonces, hay otras dos personas entrando. Entonces, por eso es difícil verlos, o difícil entenderlos. Incluso pueden sonar bíblicos al principio. De hecho, si se acuerdan que cómo el diablo tentó a Jesucristo. Isidro, buenas tardes, buenas noches. Veo que estaba batallando. Euleterio, también bienvenido. Eh, y si ustedes se acuerdan cómo el diablo tentó a Jesucristo, el diablo usó la palabra para tentar a Jesús. O sea, eh, el diablo puede disfrazarse de oveja y usando la palabra de Dios, incluso terminología y haciendo creer que la gente que él sabe mucho, pues engañar a estas personas. Hay mucha gente que dice que en las iglesias reformadas o evangélicas hay pastores que son muy sabios y saben mucho, pero cuando uno va a mirar que están predicando, no están predicando lo que la Biblia dice. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir disfrazados de ovejas. Y pueden también decir que saben mucho y tener mucho conocimiento bíblico realmente. Pero eso no significa que realmente no estén haciendo la tarea bien. Y por eso, de alguna manera, estas confesiones son importantes y vamos a ver por qué. ¿Cómo reconocemos según Jesús a estas personas? Por sus frutos, dice él. Un árbol da fruto, un maestro da enseñanzas. Por sus enseñanzas los podemos reconocer. Si sus enseñanzas son conformes a la palabra de Dios, están produciendo buenos frutos. Si no, debemos evitarlos como un peligro. ¿Ok? Vuelve y juega. La invitación es a ir a la Biblia, revisar qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia está en estos momentos queriendo decir en comparación con lo que nos están diciendo a nosotros. Si no usamos la Biblia como referencia, va a ser muy difícil encontrar o usar esta clave que nos está dando Jesús. Entonces, si vemos el fruto del árbol, podemos darnos cuenta de si viene buena familia o no. ¿Cómo puedo saber si una iglesia enseña la verdad o una mezcla de verdad y mentira? Buena pregunta. ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo será que uno se da cuenta si una iglesia está enseñando la verdad de acuerdo a la Biblia o una mezcla de verdad y mentira? Bueno, pastor, diría yo que escudriñando la Biblia, verificando que realmente lo que me están diciendo de boca o editándome en un papel, verificar en la Biblia si está. Muy bien, Isidro. Sara. Sí, pastor, yo pienso que son las falsas doctrinas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos ellos son falsos. Y no solamente porque lo decimos, sino porque hay un tema importante. Ya les voy a decir, Eleuterio ve su manito levantada, cuénteme. Sí, fíjense que los testigos de Jehová no creen en el infierno. No, hay muchas cosas No, que ellos yo... no imponen manos para orar por algún enfermo, no creen en eso.
Y los mormones es otra enseñanza, y los adventistas que dice que solo el día sábado es el que hay que adorar a Dios. Pastor, mire, yo no conozco las iglesias como son los mormones, los pentecostales, bueno, tantas denominaciones y miles de iglesias existen. Pero yo, ¿cómo voy a saber si esa iglesia está enseñando la verdad? ¿Cómo? Yo me fijo, digamos, en la persona, porque yo no sé, de que empiezan a estar de un lado, de una esquina a la otra, bailando, saltando, predicando, hablando, y mezclan su lenguaje tatareando como para que digan está hablando en idioma. Yo no, esto está por demás para mí. No, pues saltar como mono. Una persona va al púlpito ahí como persona y decentemente hablar sobre la palabra de Dios. No contar sus cuentos, que anoche me soñé esto, que me pasó esto. Yo fiándome, Jesús nunca decía, me soñé anoche, o sus discípulos, anoche me soñé esto, contar, no va conmigo esas cositas, no, yo conste que yo no existo en ninguna iglesia, solamente soy católico. Muchas gracias, José. Veo que el Euleterio tiene su manito levantada. Profesor, buenas noches. ¿Podría tratar con su frío? Buenas noches, pero no, le escucho cortado. ¿Puede repetir? ¿No me escucha? Es que se oye como si estuviera cortado, como si la señal estuviera mala. Sí. Veo que Jerónimo también tiene la mano levantada, pero la tiene. Sí, La tiene. lo tiene. Video, cuéntame, Jerónimo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, como uno puede saber una iglesia que enseña la verdad. Primeramente, lo que tenemos que hacer, profesor, es orar, pedir la sabiduría a Dios por medio de la oración, porque eso nos dejó el Señor para la sabiduría. Sabemos que los templos no son las iglesias somos cada uno de nosotros, ¿ves? Pero después que nosotros oramos, el Señor nos da la sabiduría y nos envía el Espíritu Santo para que podamos entender la Sagrada Escritura, porque es verdad, hay muchas sectas. Acordémonos cuando estuvo Jesús en la tierra, había muchas religiones, pero Jesús sabía a quién le estaba sirviendo. ¿Ves? Si nosotros no estudiamos la Biblia, no estudiamos la Escritura o no oramos, nunca vamos a entender lo que es la Sagrada Escritura, nunca vamos a saber qué iglesia vamos. Vamos a hacer como hay un dicho aquí en Nicaragua que dice, donde va Vicente va la gente. ¿Ves? A veces que las personas, uno les enseña la Sagrada Escritura, pero las personas como miran que eso evangélico lo hacen caer, que los tienen el Espíritu Santo, y que una vez yo le dije a un pastor evangélico, un amigo mío, hermano Leo, no seas mintiendo a la gente. ¿Cómo vas a creer vos que va a venir un ángel o el Espíritu Santo a agarrarlo? Acordate que es lo que le dijo Abraham al rico, ¿ves? Allá y a Lázaro recibió humillación, ahora Lázaro está consolado y tú estás recibiendo tu tormento, les. ¿Ves? Si nosotros no escudriñamos las escrituras, como dijo el hermano, y no oramos primero, lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo segundo es escudriñar las escrituras, porque ya Dios, con la oración, Dios te da la sabiduría y viene el Espíritu Santo sobre ti a moverte a estudiar más la Biblia. Pero como les dije la vez pasada, muchos de nosotros, los seres humanos, miramos más un programa de tantas horas que estudiar las escrituras y lo estamos durmiendo. ¿Y cuándo vamos a entender las escrituras? Muchas gracias, Jerónimo. La iglesia que nos enseña la verdad es la Sagrada Escritura, realmente. Efectivamente, vamos a, digamos que esta pregunta de cómo puedo saber si la iglesia enseña la verdad o una mezcla de verdad mentira, tiene que ver un poquito con el título de la misma filminaria que dice Importancia de las confesiones de fe. Entonces, vamos a ver, hay tres opciones que podemos tomar. La primera opción es, podría ir a la iglesia y escuchar, pero resulta que no todas las doctrinas de la iglesia se discuten en todos los sermones, o sea,
cuando el pastor está predicando, cuando el sacerdote está predicando en el púlpito, no necesariamente durante su sermón va a decir todo lo que cree en ese momento. Entonces, realmente es una opción, pero no es una buena opción. Podría entonces quedarme asistiendo por un tiempo para ver si puedo encontrar la falsa enseñanza, pero esto hace que ponga en riesgo mi fe porque me voy a exponer a eso, ¿sí? Entonces, la otra opción es, si la iglesia, yo le pido las confesiones escritas, yo puedo realmente verificar antes de ir al servicio que están creyendo ellos. Yo por regla general les digo que hay muchas iglesias que cuando usted le pide al pastor cuáles son sus confesiones de fe, no las tienen, ¿sí? Y no las tienen es precisamente porque tienen unas ideas o unas doctrinas que no son bíblicas, luego todas se están adaptando a lo que sea. Entonces hay muchas iglesias que no tienen estas confesiones de fe. Entonces esa sería como una especie de primera indicación, que ustedes vean que la iglesia no es capaz de darles a ustedes una Bueno, declaración de lo que ellos creen. Eso es una primera indicación de que aquí posiblemente no está todo bien, ¿ok? Y pues si yo tengo esa posibilidad, puedo estudiarle y darme cuenta si la cosa funciona. De esta manera puedo ver clara inmediatamente si su enseñanza sobre doctrinas es bíblica o no. Si me dicen, por ejemplo, que no creen en el bautizo de bebés, pero creen que el bautizo da poderes especiales, yo sé que están en contra de lo que dice Dios, que podemos bautizar a todas las naciones del mundo, incluyendo los niños, y pues estarían dando una enseñanza no bíblica. O si dicen que para poder subir al cielo hay que hacer obras, entonces también estoy dando cuenta que están en contra de lo que dice la Biblia, porque Jesús bajó a esta tierra a reemplazarnos y a morir por nuestros pecados y a lavar absolutamente todos los pecados. Entonces, ahí puedo yo darme cuenta que una iglesia no es bíblica. O sea, hay varias maneras, pero esta es posiblemente la más contundente. Y si la iglesia no tiene esa declaración de fe o esa confesión de fe, ustedes ahí se van a poder dar cuenta qué tan cerca o lejos de la verdad pueden estar. ¿Ok? Muy bien. Las confesiones son la escritura, o sea, solo la palabra de Dios. Los escritos confesionales, como hemos mencionado, ayudan a promover la verdad como explicaciones claras de lo que es la interpretación de la Biblia por parte de la iglesia. O sea, ¿qué entendemos con la Biblia? ¿Sí? También protegen la verdad al identificar otras interpretaciones como falsas. Cuando dicen esto no lo creemos, esto sí lo creemos, permiten que yo pueda estar seguro de qué es lo que están diciendo. Cabe señalar, sin embargo, que los escritos confesionales no están al mismo nivel de la Biblia. O sea, no con eso estamos diciendo que los credos reemplazan la Biblia. Los credos interpretan bíblicamente lo que está en la Biblia, pero no son la Biblia, ¿sí? La Biblia es solo una y la palabra de Dios está solo en la Biblia, ¿ok? Entonces, hay algunas iglesias, como la Iglesia Católica, que cuando ha emitido estas confesiones de fe o estos concilios donde los obispos se reúnen a hablar de un tema en particular y deciden qué es lo que a partir de ese momento la iglesia debe hacer, esos concilios, esas confesiones de fe son tomadas como equivalentes a la Biblia. En este caso, nosotros no consideramos que ningún escrito confesional es más que la Biblia. Todos son sujetos a la Biblia y explicando lo que la Biblia dice, pero ninguno es más que lo que la Biblia es. ¿Hasta ahí es claro? Recuerde que de acuerdo a nosotros, el solo escritura es una norma autorizada para nuestra fe y vida. O sea, solamente escritura, solamente la Biblia es lo que nosotros exponemos. No ponemos nuestros escritos convencionales, ya lo he dicho, más arriba de la Biblia, ni siquiera a la par con la Biblia, como lo hace, ya les explicaba antes, la Iglesia Católica con su sagrada tradición. Nos adherimos a nuestros escritos confesionales no porque sean palabra de Dios, sino porque creemos que es una explicación e interpretación fiel de lo que la palabra de Dios dice. Y esa parte es la parte importante de entender que es una confesión de fe y eso cómo está amparado con la Biblia. Si nosotros estamos leyendo una confesión de fe, vamos a entender qué es lo que la Biblia dice de acuerdo a eso y si esa confesión de fe está de acuerdo con la Biblia. Esta es la pregunta más simpática porque esto ya pasó en la antigua iglesia primitiva. Sí.
¿Qué Iglesias sucede ya cuando no. las iglesias ya no consideran importante las confesiones? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir algo al respecto de lo que está en el video? Ahí haga tips para poder contestar esta pregunta. Había pistas Creo para que poder. Pastor, Sí, Leonarda. yo creo que cuando no están escritos, pues yo creo que la verdad se va perdiendo porque no hay, uno Muy tiene que bien, acercarse a la verdad, que es la palabra, exacto. y buscar verdad. Bueno, en mi caso, yo así ahorita, yo aquí estoy con la Biblia, ¿verdad? Algún versículo yo lo busco en la Biblia y comparo, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo que yo miro, ¿verdad? Si en otro lado yo voy, yo pongo cuidado y lo que no está, pues yo lo rechazo, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, no le hago ujú, caso. ujú, Y así pues me voy guiando, ¿verdad? Porque primeramente pidiéndole, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Que Él es ujú. el que ilumina a uno. Digamos que lo que tú dices es completamente cierto. En la medida que las confesiones de la fe empiezan a disminuirse, lo que sucede es que la verdad desaparece. Entonces, a menudo una Profesor, disminución del confesionalismo va de la mano con una disminución por el amor de la verdad. O sea que yo dejo de rezar el credo, por ejemplo, y empiezo a olvidarme que hay un Dios trino. Y pues como no me lo recuerda nadie y no estoy viéndolo tan claro en la Biblia, entonces voy olvidándome de esa verdad hasta que ya no existe, como pasó en la Iglesia Católica con el tiempo. Después de los años 500 se empezó a dejar de confesar la palabra, sí, se empezó a dejar de hacer la confesión de fe y empezó a entrar en una época de oscuridad donde no había la verdad, no estaba hasta que en los años 1500 aparecieron los reformadores. Jerónimo, veo que tiene su manito así, profesor, dígame. también esto sucede, pastor, como nos dice lo dice allá en la carta de Hebreo, capítulo 10, versículo 25, dice que no dejemos de congregarnos unos Ujú. con otros, dice, pero si nosotros dejamos congregarnos, nosotros vamos perdiendo esta confesión que aprendimos, ¿ves? Porque ya no creemos en nada, porque como le digo, cuando nosotros nos visitamos la verdadera iglesia, lo que sucede es que nos vamos a otra iglesia y ya nos perdimos, ya dejamos lo que es importante que nosotros aprendimos, las confesiones, las perdemos, porque nos Sí, parece mejor allá que aquí, por eso digo yo. digamos que a veces mucha gente, por ejemplo, digamos que congregarse es muy importante porque da la oportunidad de poder repetir esas confesiones de fe y esas declaraciones de fe para estar seguros de qué es lo que yo creo, para lo que creemos como congregación. Claro, está si dejo de ir, pues pierdo esa conexión, ¿sí? Pero si voy y la iglesia no hace confesiones de fe, sino simplemente no se recuerdan esas confesiones de fe y qué es lo que creen, pues va a haber una desviación fácilmente de esa fe. La gente no se va a acordar y no se va a acordar de ir a la Biblia a verificarlo, ¿no? Entonces, cuando la gente no estudia ni escribe explicaciones de lo que cree, porque lo que cree ha perdido su importancia. Muchas veces es lo que Pastor, sucede. de Sucede acuerdo ahí. a esto, pastor, disculpe, de acuerdo a esto, todas las confesiones profesionales son prácticamente un escrito de explicación o un escrito de interpretación de la palabra de Dios. Ahora, si una persona X se ha acostumbrado a asistir a una iglesia, digamos, no sé, a una de ellas, se acostumbra y cree perder el hilo. Él mismo ha dicho de que nosotros somos la iglesia. Prácticamente sí lo creo. Pero si mi iglesia en la cual yo me bauticé supuestamente, voy a un lugar X que solamente existe una iglesia, ¿me prohíbe entrar? Creo que no. Yo entraría porque tengo mi fe, tengo mi confesión y mi creencia de que sí es la palabra de Dios. Yo interpretar, como hemos dicho, un análisis de una semana, 2 semanas, 3 semanas, asistir. Si veo que realmente ya no es conveniente para mí y que está mal
el confesionalismo, me retiro recién. Gracias. Gracias, José. Entonces, bueno, regresemos aquí. Sigamos mirando este tema. En nuestra época, una serie de factores han contribuido a este declive. O sea, ¿por qué la gente deja de declarar su fe? ¿Por qué la gente deja de confesar su fe? Entonces, y esto es actual, ¿no? Es el relativismo. Esta idea de que no existe la verdad absoluta y que todo el mundo puede creer lo que quiere. No hay verdades absolutas. Entonces yo dejo de declarar porque entonces puedo estar equivocado en vez de creer que la Biblia es la manifestación real y certera de Dios. Entonces eso es una cosa que hace que las iglesias a veces dejen de declarar su fe porque tienen miedo a este relativismo que existe en la sociedad. Imagínense si cada uno de nosotros dice que lo que cree es cierto y de esa manera las confesiones proclaman la verdad absoluta, no tiene cabida, ¿sí? Si Jerónimo piensa una cosa diferente a la que yo, el profe Lucho, pienso, y lo que piensa José David, y lo que piensa Cecilia, y cada uno tiene su propia verdad, pues simplemente lo que vamos a mirar en las confesiones no tiene sentido, ¿no? Pierde el sentido porque no hay verdad absoluta, todo es posible. Entonces, por eso las declaraciones de fe tienen que verse como son verdades absolutas amparadas por la Biblia, los credos. Increíblemente, en la Iglesia Católica, por ejemplo, siempre están repitiendo uno de los credos, pero aún así ellos tienen una doctrina de obras y de sufrimiento antes de entrar al cielo que no es bíblica, pero que no está declarada. Ellos no hablan del purgatorio en los credos. Ellos no hablan de nada de obras en los credos, al revés, ellos declaran exactamente los mismos tres credos. Entonces, des en cuenta que ni siquiera teniendo clara la declaración de fe, estos tres credos básicos, la cosa está completa, falta algo, ¿sí? Falta algo más para entender, ok, esta iglesia declara estos credos, pero realmente vuelve y juega, como decía Jesús, ¿los frutos son buenos? ¿Cómo son los frutos? Ah, que hay que hacer obras para salvarnos, no, pero la Biblia no dice eso. Entonces aquí, a pesar de que creen en los tres credos y los declaran, este pedacito no es bíblico. Luego estamos recibiendo un poquito de verdad y un poquito de mentira al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso es, como les decía, ¿para qué les decimos esto? Porque ustedes están en el mundo, así como nosotros. Y nosotros hacemos parte de la iglesia luterana. Ustedes posiblemente quieran o de pronto mañana entenderán o están en otras fes. Y lo que queremos nosotros es que ustedes vayan a la Biblia y revisen por ustedes mismos para ver si en donde ustedes se están congregando o donde ustedes asisten es una iglesia bíblica. Y si lo es, pues bienvenidos. Y si no lo es, pues que se den cuenta y puedan tomar acción al respecto. Entonces, otra cosa que está pasando mucho hoy en día es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Que todos tenemos que estar unidos como hermanos en Dios, no importa si creemos o no lo mismo. Entonces, los católicos con los protestantes, los católicos con los luteranos, los evangelistas, los testigos de Jehová, todos venimos aquí en amor de Dios y vamos a estar juntos. Eso es un movimiento ecuménico donde todos, la unión es importante, pero aún así creemos cosas diferentes. Entonces, realmente es una unión falsa. Porque si yo no comulgo con un católico de que mis obras no son importantes y las obras que yo hago son porque mi corazón está agradecido con Jesús, sino porque me toca cumplir para poder evitar ir al infierno. Entonces, estamos lejos, estamos separados, pero ecuménicamente estamos juntos porque los dos creemos en Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa parte del ecumenismo es el deseo de unificar todas las denominaciones creyendo que eso nos da unidad, pero realmente esa unidad que es falsa. Al final de los días, pues simplemente no existe. Eso tampoco deja de jugar deja jugar las confesiones, pues destacan las diferencias doctrinales. Entonces, si yo me uno con los católicos, o yo me uno con los pentecostales, o yo me uno con los testigos de Jehová, y yo llego con mis declaraciones de fe, va a haber pelea, ¿no? Porque ellos van a decir, no, eso no es verdad, y no creemos en lo mismo, y vamos a tener diferencias precisamente por eso. Porque la declaración de fe es esa confesión que hacemos de específicamente qué es lo que creemos. Y creemos en un Dios trino, creemos en Jesús que vino a lavar todos los pecados,
y creemos que la salvación está completamente por su muerte y que no hay nada que nosotros podamos hacer por obtenerla. Pero por ese mismo beneficio y gracia, nosotros somos agradecidos y nuestras obras brotan de nuestro corazón por agradecimiento a Dios, pues no por obligación, sino por amor. Podemos bautizar a los niños porque los niños merecen exactamente el mismo beneficio que todos, porque todos somos pecadores desde nuestra concepción. No hay niños libres de pecado, como algunas iglesias lo dicen, y por eso no tienen necesidad. O, por ejemplo, que dicen que no tienen la razón para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nos van a alejar cuando lleguemos a una reunión ecuménica a declarar nuestras confesiones. Hay otro punto también que llaman ortodoxia muerta, que es cuando los creyentes saben la verdad pero no la viven. Hay algunas iglesias que entienden la verdad pero no la viven. Y es que declaran, como ya decía antes en la Iglesia Católica, los credos, pero la forma en que viven su vida no es la misma, ¿sí? Y eso, ahí está el ejemplo básico. Enfatizan las obras, leen los credos, pero aún así están, digamos que, celebrando algo que no es. En ausencia de las declaraciones de fe, de las confesiones, la verdad sufre. Los escritos confesionales están diseñados básicamente para proteger la verdad de la palabra de Dios al exponer las falsas doctrinas. O sea, son resúmenes que permiten comparar una doctrina con otra y de esa manera darnos cuenta fácil si estamos viendo algo que no es correcto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, Todo está claro, profesor. muy bien. Entonces sigamos. Lo que sucedió en la Iglesia Católica, o más bien, lo que sucedió en la Iglesia primitiva después de los años 500 es que hubo básicamente un tiempo de inactividad confesional. Y esto, pues básicamente lo que hace es que se crea un entorno en el que prolifera la falsa doctrina, porque como no hay claridad en lo que yo creo, entonces si llegan nuevas ideas que no se pueden contrarrestar con diferentes confesiones, pues hacen la entrada. Entonces digamos que cuando una iglesia no está preocupada por definir cuidadosamente qué es lo que cree, los miembros tampoco lo estarán. O sea, si ustedes van a una iglesia donde ustedes no saben exactamente qué es lo que la iglesia cree, pues usted tampoco, menos, ¿sí? Si los líderes de esa iglesia no se han preocupado por establecer en un documento qué es lo que ellos creen, pues los fieles menos, ¿sí? No va a haber interés de saber exactamente qué es lo que creen. Entonces, si ustedes mañana visitan cualquier iglesia, cualquiera que ustedes crean que dice que es bíblica, pregúntenles por las confesiones de fe, pregúntenles a ellos qué es lo que ustedes creen exactamente. Cuéntenme a la luz de la Biblia cuáles son sus creencias. Y con base en eso ustedes van a poder tomar decisiones más educadas respecto a si ese lugar es bueno para su fe o no lo es. Entonces, básicamente, en un entorno como eso puede haber infinidad de cosas que pueden pasar. O sea, si no hay claridad en lo que creemos, pues puede haber interpretaciones de la razón, interpretaciones de personas que dicen haber hablado con Dios cuando Dios dice que no puede hablar con nadie. Y pues hay un pasaje en la Biblia que está en Gálatas 5:9 que dice, un poco de levadura actúa en toda la masa. Y eso lo sabemos, un poquitico de levadura en la masa de pan, toda la masa cambia. Entonces, las verdades, o más bien las falsas doctrinas, pequeñitas pueden hacer un gran daño en cualquier iglesia o en cualquier persona. Si yo dejo que algo permee mi fe, por ejemplo, con decir que el ayuno es necesario para obtener los favores de Dios, por ejemplo, eso pone otra vez en mí, otra vez el peso de hacer que Dios haga cosas. Y Dios no hace cosas porque le damos algo, Dios hace cosas porque Él ve que son buenas para nosotros. Y permite que sucedan no porque nosotros le pagamos a Él una deuda o le damos a Él nuestro sufrimiento o nada parecido. Simplemente porque Él es un Dios bondadoso y si es algo que nosotros merecemos tener o necesitamos tener, lo vamos a tener, pero no depende de las obras que hagamos. Entonces, hay muchas iglesias que usan eso para, digamos que,
Bueno, entonces vamos a ver que los credos apostólicos, los credos ecuménicos, de dónde vinieron, para entender un poquito esa historia. El primero de todos y el más famoso se llama el credo apostólico o el credo de los apóstoles. Este credo fue escrito en su versión básica en el año 1050 después de Cristo, o sea, solo 150 años después de que Cristo nació. O sea, es un credo bastante fresco. Es un buen resumen de la fe cristiana y fue utilizado por los primeros cristianos para promover la verdad. ¿Y qué es lo que tiene ese credo? Es un instrumento que usaron de testimonio para aquellos que querían saber más sobre el cristianismo. Fue una pieza de confesión de fe con la intención de vender más el cristianismo, de que la gente entendiera que era el cristianismo. ¿Sí? No realmente estaba defendiendo el cristianismo, sino más bien mostrando el cristianismo. ¿Ok? Y era utilizado precisamente para que los nuevos en la fe entendieran que estábamos hablando. Entonces, el credo apostólico está dividido básicamente en tres partes básicas. Se divide en la primera parte donde habla de Dios el Padre, la segunda parte que habla de Dios el Hijo y la tercera y última parte que habla de Dios el Espíritu Santo. El credo apostólico básicamente es la profesión de fe en Dios y con esa profesión de fe en Dios establecemos y creemos que Dios son tres personas en un solo Dios. Y de esa manera le enseñamos a los cristianos nuevos qué significa creer en Dios. ¿Sí? Y en cada parte pues aparece las deidades como tal de cada persona. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay preguntas, sigamos. El siguiente fue el credo niceno o de Nicena, que fue un credo que fue escrito para proteger la verdad de la palabra de Dios contra una falsa doctrina mortal. Básicamente, este fue el primer credo que se creó con la intención de defender la iglesia de la falsa doctrina. Había un padre de la iglesia llamado Arrio, que enseñó que Jesucristo no era completamente igual a Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, sino que había existido y que no había existido de toda la eternidad, sino que lo habían creado, imagínense. Este famoso dicho, hubo un tiempo en que Jesús no estaba. Imagínense, este señor Arrio decía que Jesús en algún momento de la existencia del mundo no existió, sino que lo crearon. Y pues, si Dios es Dios y Dios tiene tres personas dentro de Dios, y Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, pues esas tres cosas aplican para Jesús y siempre ha estado, siempre estará, es válido para Jesús. Entonces, en este credo, básicamente, para convertir este error, los padres de la iglesia se reunieron en un concilio en la ciudad de Nicea y en el año 325 después de Cristo, fue refinado 60 años después. O sea, esto fue un proceso de casi 80 años de ataque de la iglesia, donde crearon este credo con la intención de explicar que Jesús era todopoderoso. El credo de Nicea fue escrito para combatir esa falsa enseñanza, el arrianismo lo llamaban, y para declarar que Jesucristo era Dios verdadero desde toda la eternidad, que no era, el credo niceo confiesa firmemente al Dios trino. O sea, si el credo apostólico habla de la Trinidad, el credo niceno habla de específicamente cuál es el papel de la Trinidad en la iglesia. Entonces, ¿y por qué nosotros creemos en él? Luego viene el credo atanasiano. Atanasio vivió en el siglo IV después de Cristo. Eso es un poquito más adelante de Nicea, como al tiempo. El credo no lo escribió él, pero él fue el que más defendió esta idea con la que estaba siendo atacada la iglesia. El credo fue escrito para proteger la verdad contra dos falsas doctrinas, básicamente. La primera decía que Jesús y el Espíritu Santo no eran miembros de la Trinidad, sino que eran uno en el Padre, o sea, que era Dios y no había diferentes entidades dentro de Dios. La otra negaba que las dos naturalezas de Cristo, o sea, que Cristo no había sido un verdadero Dios ni tampoco un verdadero hombre, solo un ser, o sea, una persona que nació y que tuvo esa tarea. Él no era Dios, no era hombre completo, o sea, era un ser celestial que no necesariamente fue todo hombre ni todo Dios. Si eso fuera verdad y Jesucristo se sacrificó por nosotros siendo todo 100% hombre y 100% Dios,
pues nunca hubiera podido ser sustituto nuestro, porque si no fue hombre, ¿cómo vino a lavar nuestros pecados? O sea, que desdice completamente la naturaleza de Jesucristo. Entonces, este credo atanasiano básicamente declara que quien rechaza la doctrina de la Trinidad y la doctrina de Jesucristo como el reemplazo absoluto y perfecto de nosotros, está fuera de la fe salvadora. O sea, se explicaba que estaban no siendo bíblicos y no defendiendo la fe. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si ustedes no tienen estos credos, son muy fáciles de encontrar en cualquier parte, pero si no los tienen, yo se los puedo enviar por el chat si quieren, cada uno separado para que lo tengan. Envíelo, profesor, Claro que sí. por favor. Bien, bien. ¿Qué valor tienen estas confesiones de la fe en las iglesias de hoy? Entonces, la primera cosa que sucede es todavía cumplen el doble propósito mencionado anteriormente. O sea, ¿qué hacen? Proteger. ¿Qué hacen? Promover la verdad. Cuando nosotros rezamos el credo, estamos declarando lo que pensamos, lo que creemos. Y con base en eso podemos estudiar diferentes doctrinas que puedan ser bíblicas o no. ¿Por qué protegen la verdad? Aunque originalmente fueron escritos hace muchos años, contra errores que se hicieron hace siglos, estamos hablando de 10 siglos o más. Sí, estamos hablando de realmente 15 siglos. ¿Sí? Estos errores todavía existen hoy. Los testigos de Jehová, por ejemplo, mencionaban por ahí, creo que la Leonarda, que los testigos de Jehová enseñan todavía lo que Arrio decía, que Jesús no es Dios verdadero, que a Jesús lo creó el Padre, o sea, que Jesús es un ser. ¿Sí? Y hoy día todavía ellos lo dicen, los pentecostales dicen que de la unidad una enseñas que Dios no es el trino, lo cual refuta claramente otra vez el credo atanasiano. También siguen promoviendo la verdad, los credos y los documentos confesionales, siguen promoviendo la verdad. Todavía son esquemas útiles que nos permiten verificar y usarlo para que personas aprendan, ¿sí? Sobre todo las personas nuevas. Si uno tiene un amigo que no entiende qué es la Trinidad, pues que pueda rezar el credo apostólico es un buen ejercicio. Estudiamos el credo apostólico, miremos qué dice el credo apostólico. Entonces, son resúmenes apropiados para introducir a las personas a la fe y son resúmenes apropiados para ver cómo alguna doctrina puede ser diferente y estar en contra de la Biblia. Si proclamamos juntos estos documentos confesionales, básicamente en adoración regularmente, no solo nos recuerda lo que creemos es verdad y lo que nos une, sino también sirve para grabar estas verdades en nuestra memoria, de manera que desde muy pequeños entendamos eso. Y yo creo que hablábamos de música antes y de versículos bíblicos. Los credos son un buen ejercicio de memoria. Y si los decimos frecuentemente cuando estamos hablando al Señor, nos van a ayudar a mantener esas verdades bíblicas o esas verdades de fe bíblicamente soportadas en nuestra cabeza. O sea, yo diría que es una recomendación importante para ustedes que, digamos, que los lean con frecuencia. Si los pueden memorizar, no todo el mundo tiene memoria para hacerlo. En este caso, yo no me declaro uno de ellos de que me sé todo en memoria, pero digamos que es muy buena práctica poderlos repetir en adoración. Hay otros escritos que nosotros los luteranos tenemos adicionalmente, además de los credos, que tienen que ver precisamente con esa intención de que la iglesia luterana fuera clara en establecer qué es lo que nosotros queremos. Entonces, estos escritos básicamente a los que nos adherimos nosotros también es la Confesión de Habsburgo y su apología en 1531, o sea, después de que termina el periodo de oscuridad de la Iglesia Católica, cuando ellos precisamente dejaron de declarar su fe, dejaron de confesar su fe y empezaron a traer doctrinas propias hasta que convirtieron lo que era la iglesia primitiva, la Iglesia Católica. En 1531, pues, despertó una nueva era donde la gente empezó a confesar nuevamente esas verdades y Martín Lutero fue uno de ellos. La Confesión de Habsburgo, básicamente, lo que hizo fue, arrancó porque en Alemania había muchas ciudades que se estaban convirtiendo en luteranismo
Y el emperador en su momento, que era Carlos V, trató de mantener la unidad a través de un sacro imperio romano germánico, convocando a todos a una asamblea en la ciudad de Habsburgo, donde les dijo que les quería restar importancia a las verdades doctrinales que estaban entre católicos y luteranos. Y resulta que, pues, en ese momento los luteranos aprovecharon la oportunidad para declarar su fe, y la Confesión de Habsburgo fue escrita por un teólogo llamado Philip Melanchthon. Y estos, básicamente, cuando los teólogos católicos escribieron una refutación a esta confesión, Melanchthon también escribió su apología de defensa. O sea, fue básicamente un pulso entre la Iglesia católica y la Iglesia luterana en su momento. Y es bien interesante leerlo porque no hay nada diferente en lo que está en la Biblia, en lo que dice la Confesión de Habsburgo y su apología. Es simplemente una discusión entre dos teologías y dos interpretaciones interesantes de que vale la pena de pronto leerlo algún día. Después, en 1537, fueron los artículos de Esmalcalda. Básicamente es otro documento donde, para preparación de un concilio general de la Iglesia, los príncipes alemanes luteranos pidieron a Lutero que hiciera una explicación de lo que creían. O sea, esto fue un llamado de la realeza a decirle a Lutero: oiga, ¿por qué no me explica qué es lo que ustedes creen? ¿Sí? Y él hizo este documento donde explicaba qué era lo que él creía. Después Lutero, también viendo que después de una visita que él hizo, encontraba que los papás de las familias y los sacerdotes y los muchachos no tenían una herramienta para aprender respecto a la iglesia, a la fe y a lo que creíamos. Pues él escribió el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Lutero, donde se exponen paso a paso cuáles son las cosas que nosotros creemos, cuáles son los 10 mandamientos, cuáles son las verdades que creemos en la Biblia, etc. Entonces, estos libros son como unas guías prácticas para poder enseñar a mi hijo, a mi familia y a las personas de la iglesia, porque incluso Lutero se dio cuenta que los sacerdotes o los pastores luteranos en su momento no se sabían ni siquiera los 10 mandamientos. Entonces, había una completa, digamos que, ignorancia de las verdades que eran necesarias para que no se perdiera lo fundamental, que era la doctrina bíblica de que es la palabra de Dios solo por fe y solo por gracia. Luego escribió también la Fórmula de Concordia. Y la Fórmula de Concordia, después de la época de Lutero, en 1577, estaba en peligro de perderse las verdades de la Reforma, y se promovía una unidad en su momento con los reformados, o sea, Calvino y Zwingo unirse con los luteranos. Y pues básicamente en esta declaración de la Fórmula de Concordia fue escrito que pues básicamente no había cómo unirnos, no había cómo estar juntos en ese sentido. Entonces hay una explicación nueva de por qué somos diferentes y por qué no nos podíamos unir. Luego, Academia Cristo también, nosotros como Academia Cristo también, por la solicitud de las personas, teniendo en cuenta que querían saber qué creíamos, pues escribimos un pequeño, digamos que aparte, que se llama En esto creemos. Este es un ejemplo de un escrito confesional reciente producido por nuestro equipo, que organiza las verdades de la palabra de Dios en categorías, citando escrituras que apoyan lo que creemos. ¿Sí? O sea, es nada más que una declaración de fe. Es como si ustedes tomaran una parte de la Biblia diciendo: esto es exactamente lo que creemos, y están parados en la Biblia en los siguientes versículos uno por uno. Entonces, es como si yo hiciera una presentación diciendo, y hemos venido haciéndolo durante este tiempo, qué es lo que creemos en la fe luterana confesional. Y somos confesionales porque confesamos nuestra fe y decimos exactamente qué creemos y soportamos lo que creemos en la Biblia. Y la Biblia es nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente de educación, y les invitamos a todos ustedes a regresar siempre a la Biblia para poder, digamos que, encontrar las respuestas que necesitan. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya que estamos terminando hoy. Hoy no participaron mucho, están muy callados hoy. Cuénteme, ¿alguna pregunta? Que, pastor, es mucho que analizar, y qué interesante todo esto, porque realmente yo no conocía del profesionalismo, ¿no? Y estos 4 libros, 5 libros
de confesionalismo lo sacan ustedes de la palabra de Dios. Ajá. ¿No es Están cierto? amparados con la Biblia, sí, señor. Con la de Dios, ¿no es cierto? Porque hay diferencia entre esos tres credos. Porque a nosotros nos enseñan desde niños católicos a aprender de memoria el Padre Nuestro, el credo de memoria, el Ave María de memoria por la penitencia supuestamente que nos daban, ¿no? Forzosamente, pero nunca nos llegaban a explicar el por qué ese confesionalismo que sigue el credo, por ejemplo, dividido en tres partes. La primera parte, Dios Padre, después la segunda, el Hijo, y después el Espíritu Santo. Recién me estoy enterando acerca de ello, como para explicar a mi nieta. Gracias. Bueno, muy bien, me alegra mucho por eso, José. Si no hay preguntas, entonces vamos a repasar los objetivos de la clase para ver si cumplimos con los objetivos de la clase. Entonces, definir qué es una iglesia confesional. Ya nos dimos cuenta que confesional no significa que confesamos los pecados o que confesamos los pecados de alguna forma en particular, sino que confesamos nuestra fe, declaramos nuestra fe, ponemos en alto nuestra fe y la comunicamos a través de documentos que están amparados con la Biblia para definir qué es exactamente en lo que creemos. Y les invitamos a ustedes que cuando estén ustedes tratando de discernir en referencia a una iglesia donde ustedes van a asistir, es que pidan esas confesiones de fe. Lo segundo fue identificar cómo una confesión de fe protege y promueve la sana doctrina. Si hay una confesión de fe, podemos realmente comparar cuáles son realmente las doctrinas asociadas a esa iglesia y cómo esas doctrinas están conectadas con la Biblia o no, ¿sí? Si encontramos que no están conectadas con la Biblia, pues vamos a darnos cuenta que lo que estamos aprendiendo no es sana doctrina, sino es una doctrina mixta que no necesariamente es buena para nosotros. Y por último, hicimos una lista de los escritos confesionales de la Iglesia luterana, la Iglesia Academia de Cristo, que tienen que ver con los tres credos y los 4 documentos que les comenté al final, que son las confesiones de Augsburgo, que puedo volver incluso un poquito a verlas antes. La Confesión de Augsburgo, el artículo de Esmacalda, el Catecismo Mayor y Menor de Lutero y la Fórmula de Concordia. Entonces, digamos que con eso estaremos cerrando la lección de hoy. Si no hay ninguna otra pregunta en estos momentos, pues entonces haremos una oración. ¿Tienen alguna pregunta final que yo les pueda contestar? Isidro. Pastor, una pequeña pregunta. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero la hora ya se fue, así que le voy a estar dando preguntas al privado. Okay. Si se puede. Sobre las iglesias pentecostales, que entonces esas iglesias pentecostales están fuera de la doctrina de nuestra confesión de fe de la iglesia luterana. Sí. Y digamos que podemos entrar más en detalle, pero digamos que muchas iglesias como la pentecostal hacen lo mismo que otras, es establecer reglas que la Biblia no tiene, adicionar cosas que la Biblia no tiene y hacer que su gente cumpla con esas cosas adicionales que han puesto en la Biblia. Entonces, nosotros como luteranos lo que hacemos es exclusivamente lo que la Biblia dice y nada más y otra cosa. Si quiere adentrarse un poquito más en lo que la iglesia pentecostal, podría de pronto tal vez buscar información y enviársela para que la pueda estudiar. Leonarda. Dígame. No, veo que está abierto el micrófono. ¿Quería preguntar algo? No. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, yo hoy me puedo quedar un poquito menos que normalmente, voy a quedar unos 10 minuticos después de terminar la clase, pero el que quiera quedarse, hacer alguna pregunta más, de pronto Isidro, si quieres quedarte un poquito más, con mucho gusto. Entonces, vamos a cerrar con oración.
Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias de nuevo porque pudimos terminar esta clase y hemos aprendido mucho más en referencia a lo que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo, Señor. Te pedimos para que nos ilumines, Señor, nos des siempre fortaleza para declarar nuestra fe, nos des fortaleza para entender y ver lo que tenemos enfrente y cuando nos congregamos en las diferentes iglesias que hay. Pero, Señor, déjanos ver y discernir en tu palabra qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es lo que es verdad. Te damos gracias de nuevo por darnos aquí, por los que vinimos a clase y por los que no vinieron también, Señor, bendícelos, que puedan ver la grabación y se puedan adelantar. Estamos a puertas de terminar ya este curso, Señor, y te agradecemos por eso y esperamos que tengamos una semana tranquila. Te pido esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por venir. De nuevo, la invitación es para que, por favor, nos sigan, ya sea en cualquiera de estas plataformas de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Tenemos publicaciones que hacemos ahí. La invitación a que vayan a academiacristo.com. Hoy estaba diciendo a José que ahí pueden conseguir música y escuchar música. Hay alrededor de 150 canciones cristianas que pueden apreciar. De vuelta no les prometo que todas les gusten, pero es un buen comienzo para de pronto alabar al Señor, poder aprenderse una canción. Compartan en Facebook sus vivencias aquí en Academia Cristo. Y por último, acuérdense que si ustedes bajaron el app y hoy están aquí con nosotros, también tienen la posibilidad de compartir esa aplicación con las personas que ustedes quieren, con sus vecinos, con sus tíos, con sus sobrinos, con sus hijos, con su esposa, con su abuelita, con su mamá, con toda la gente que ustedes tienen alrededor. Todos ellos pueden disfrutar de lo mismo que ustedes le regalan esa alegría de tener la aplicación en su teléfono y poder seguir la aplicación y después terminar una de estas clases como ustedes. Entonces, la invitación de nuevo a que compartan el app si quieren, si ustedes están recibiendo cosas buenas, muy seguramente sus amigos y familiares lo van a poder hacer. Y bueno, ya para ustedes, sin ustedes no hacemos nada, si ustedes no quieren venir a clases, pues nosotros no podríamos llevarles el evangelio. Pero gracias a ustedes y a la intención que tienen de estar en clase todos los días, pues por eso tenemos la posibilidad de enseñarles cada vez. Ya para terminar, al final, estamos pasaditos un poquito de tiempo para terminar. El día jueves les voy a explicar un poquito lo que es el proyecto final de esta clase. Es un examen realmente de conocimientos, o sea, si ustedes han venido viendo los videos, haciendo las tareas, escuchando las grabaciones o asistiendo a clase, pues deberían tener la posibilidad de contestar las preguntas de ese examen. Entonces, el día jueves les explico un poquito más respecto a eso, pero pues ya no nos queda sin una clase. De nuevo, muchas gracias, siempre ha sido un privilegio por estar aquí. Es para mí una alegría poder enseñarles un poquito de lo que sé. Realmente no es que sepa mucho, pero un poquito de que sé, se los he compartido. Entonces, Dios los bendiga de nuevo y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, gracias. Sara, que esté muy bien. Dios Bendiciones la para bendiga. todos. José, Ángela, A usted, Dios Isidro, los bendiga. Cecilia, Oleterio, Jerónimo, todos. Para Muchísimas mí es gracias un por venir. placer. Leonardo. Gracias, que Dios la bendiga. Hasta la próxima. Feliz noche, profesor. Feliz noche. Que Dios lo bendiga. Gracias. Y gracias por su tiempo. No, señor. A ustedes por venir. Sí, gracias, profesor. La verdad que es una bendición de poder estar aprendiendo con usted. La verdad que Dios me la bendiga mucho y para que podamos seguir aprendiendo de la sabiduría que Dios le ha dado a usted. Gracias, Isidro. Muy amable. Que Dios lo bendiga. Amén. Alba. Oleterio, buenas noches. Que Dios lo bendiga.
Bendiciones, pastor. Disculpa llegar un poquito tarde, pastor. No se Pastor, para el preocupe. día jueves sí no voy a poder estar el día jueves porque el día jueves ¿Qué tiene tengo usted? reuniones. Tiene reunión. Sí. Al día jueves sí no voy a poder estar, le estaba diciendo. Sí, no, pero va a ver la grabación y yo voy a tratar de explicar bien la grabación, cómo es el examen. Entonces no se preocupe. Si usted sigue las grabaciones y estudia hace la tarea, va a estar bien, no se preocupe. Ah, ya, profesor. Entonces, vos estás viendo la grabación, profesor. Sí, sí, yo ahorita apenas termine aquí la llamada, se procesa la llamada, la grabación y entonces mañana temprano la estoy colocando para que la puedan ver. Ya, ya, profesor. Bueno, Bendiciones. que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Ya, profesor, bendiciones. Gracias. Karen, buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias. Alba, buenas noches. Bueno, antes de despedirme, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer antes de despedirme? Profe, yo entré un poquito tarde, pero me voy a poner al corriente con la clase cuando envíe la grabación. Sí, claro, no te preocupes, Karen. Hoy estuvo como, yo no sé si es que hubo problemas para conectarse, pero hubo mucha gente que lidió para conectarse un poquito. Sí, Pero tranquila, yo pongo la grabación mañana temprano, les mando el link y simplemente ahí puede estudiar y no se preocupe. sí, El porque ya examen final están. yo lo pongo la próxima semana, van a tener 2 semanitas para contestarlo. Diría que si han venido a clase, han visto la grabación y se han hecho las tareas, no va a haber ninguna dificultad por llenar el examen. No es complicado. No es un proyecto. ¿Tú has hecho más cursos, Karen? ¿O este es el primero que haces? No, ya estoy finalizando, ya me queda faltando uno. Ah, bueno, vas a. O sea, ya has visto 11. ¿Ese sería el 12? Sí, ya me queda faltando discípulo hace Sí, discípulo. discípulos, el discípulo es el discípulo, sí. El último curso ya. Qué bueno, se vas a graduar ya de uno. Qué bueno. ¿Y dónde vives tú? En San Juan de Nepomuceno Bolívar, en Colombia. Ok. Anda por un Museo Bolívar. ¿Qué tan lejos está eso de Cartagena? Como unos 40 minutos. No tanto, no es tanto. ¿Hacia el sur o hacia el norte? O hacia adentro más bien. Hacia está rondeando, o bordea uno la costa o se va para adentro del país, No, como saliendo. como saliendo. Ah, bueno. Sí. Bueno, Karen, que Dios te siga bendiciendo y que este examen no va a ser nada complicado comparado con los proyectos de reunir a un grupo y hacer un video. Esto no debe ser fácil. Este no está tan complicado. Ah, se espera. Sí. Bueno, Karen, un gusto tenerte, que Dios te bendiga y ya Mente. me voy a desconectar y estaré mandando Bendiciones para. sí, la Bueno, grabación. Hasta bendición. luego, que Dios te bendiga. Amén. Amén. Hasta luego, Alba.